pocas semanas de Lima 42K 2025, la preparación física y técnica prácticamente está hecha. Sin embargo, conforme se va acercando la fecha de ese gran día, ¿quién no, además del natural entusiasmo, empieza a manifestar diferentes formas de ansiedad? Por ejemplo, dormir mal o tener pesadillas sobre percances que pueden ocurrir el día de la carrera. Dudas o inseguridades de que a pesar de habernos preparado, no vamos a pasar el temido muro. Y claro, para sobrellevar esas situaciones incómodas, apelamos a frases populares como se corre con la mente, o llegado el momento crítico de los calambres, o cuando sentimos que ya lo hemos dado todo físicamente y aún faltan kilómetros para llegar a la meta, nos decimos la mente se impone al cuerpo. Sin embargo, todo esto ¿no será acaso una evidencia de falta de preparación de un aspecto importante también en el running, como es la mente? En el running, como en la vida, la mente, para que nos ayude, tiene también que entrenarse. ¿La hemos entrenado? Hola, soy Carles Álvarez. Este es un nuevo episodio de Maldito Runner donde conversaremos sobre tu cerebro, tu mejor zapatilla, estrategias mentales para correr con todo, menos con miedo el día de tu carrera. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora al ritmo de tu pasión. Para el programa de hoy nos acompaña desde México Gerardo Sánchez, académico mexicano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y especialista en neurociencias del comportamiento. Bienvenido Gerardo a Maldito Runner. Un gusto volver a tenerte aquí para conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, Gerardo, tú como especialista, investigador, académico, tanto en lo que es psicología como en las ciencias del comportamiento humano, es importante, es crucial este tema mental, este tema psicológico para no solamente el running, sino para cualquier actividad física o cualquier actividad que uno se proponga en la vida, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, creo que hay varios aspectos interesantes que vamos a ir platicando justamente respecto a empezar, qué es lo que entendemos como una preparación psicológica o mental y también cómo lo podemos ir implementando, pero por supuesto, son elementos que tal vez muchas veces pasan desapercibidos. Hay creo que una confusión o una desinformación y hasta ignorancia, ¿no? Se confunde mucho con motivación y preparación mental, ¿es lo mismo? No, bueno, cuando hablamos de motivación, hacemos referencia hacia cuáles son las consecuencias de nuestro comportamiento que están contribuyendo a que se sostenga, ¿sí? Por ejemplo, si para mí la motivación es la posibilidad de ganar, la consecuencia que yo estoy buscando es el ganar la carrera y que eso sea lo que sostenga mi comportamiento. Pero cuando hablamos de preparación mental, más bien a veces las personas suelen referirse hacia el cómo le hago para yo estar listo para la carrera, para manejar las diferentes adversidades que pueden llegar a presentarse durante la carrera. No necesariamente a qué es tan importante para mí como para hacerla o para intentarlo, sino más bien el cómo le voy a hacer, qué es lo que puedo hacer para que este proceso que es naturalmente estresante pues, se vuelva algo un poco más manejable. Entonces, no es lo mismo decir, corro motivándome, sí se puede, si es que no está soportado con una preparación, un entrenamiento, una práctica mental. Sí, creo que parte del el cómo manejarlo implica también el que yo haga cosas para de alguna manera estar más motivado, más dispuesto a hacerlo. Sería parte de, pero tal vez no lo sería todo, ¿no? Como decía, tal vez más bien implica el que yo pueda prepararme al cómo voy a manejar las situaciones adversas o complicadas. Entonces, solo con motivación no alcanza, ¿cierto? No es que no alcance necesariamente, pero se puede mejorar, ¿no? Tal vez hay Claro. elementos que Te se digo, pueden decir. te digo esto porque en maratón, por ejemplo, que es la prueba más exigente, la prueba más, digamos, culminante de un runner, es como pasar la licenciatura, la tesis y te recibes de maratonista. Ahí quizás uno puede, de hecho, estar motivado y decir, sí, sí, sí puedo, pero definitivamente cuando comienzan a suceder ciertas situaciones que tienen que ver primero con lo físico, Ujú. cierta debilidad, cansancio, el esfuerzo mismo. Si uno no tiene pues la mente más allá de decirlos, sí se puede, pues el cuerpo termina imponiéndose y abandonamos, ¿no? ¿Cómo sería esa preparación mental que involucra la motivación para un runner que va a afrontar no solamente el maratón, sino 10 kilómetros, 21 kilómetros? La idea es que el que corre, sea la distancia que sea, sobre todo maratón, sepa qué debió o qué debe hacer para prepararse mentalmente.
Sí, primero que nada, algo que es importante es tener conciencia de todo lo que implica el maratón, ¿no? Este, que seguramente es una situación que va a evocar algo de estrés o algo de ansiedad, que probablemente es algo que voy a experimentar con agotamiento, con cansancio físico, que probablemente lleguen a mi mente algunos pensamientos difíciles de manejar, como el chin, ya no puedo, ya no aguanto más, mejor ya hasta aquí lo dejo, etcétera, ¿no? O estoy fallando, todos me están ganando, me estoy quedando atrás. Es muy probable que en una carrera lleguen a presentarse este tipo de pensamientos, sobre todo cuando tal vez no nos va tan bien. Cuando todo va bien, pues perfecto, ¿no? Tal vez puedo ir corriendo y decir, wow, voy en primer lugar, voy ganando, ya voy más allá de la mitad, me falta poquito y todavía no estoy tan cansado, pero cuando el reto es más demandante, ahí es donde a veces el tipo de pensamientos que pueden llegar pueden resultar contraproducentes, sobre todo cuando quedo enganchado con ellos. Entonces, no es lo mismo simplemente decirme yo puedo que el cómo lidio con un pensamiento como no estoy dando el ancho, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, me estoy quedando atrás, qué sentido tiene que continúe, mejor ya me detengo, mejor tiro la toalla, etcétera. Yo no sirvo para esto. Son pensamientos que tal vez pudieran llegar a estar implicados en el momento, ¿no? Particularmente cuando la situación no es tan favorable o no me está yendo tan bien como lo hubiera esperado. Y en esto es importante tener bien claros los objetivos, ¿no? Como para todo en la vida. Si uno no tiene claros los objetivos, definitivamente ante las adversidades vamos a flaquear, ¿no? Y de pronto abandonamos. Eso lo conversamos, ¿te acuerdas? El año pasado con el día del Quitter Day, ¿no? Que si no tenemos claros los objetivos, pero objetivos realistas, como tú comentabas, ¿no? No solamente es un deseo, sino plantearse bien los objetivos. Entonces, también es importante para esto plantearnos dentro de la carrera, sea 10K, 21, 42, objetivos realistas, Ujú. que no solamente es decir quiero terminar la carrera, sino el fin, el propósito, para que todo eso que nos fortalezca mentalmente, ¿no? Mira, yo ahí haría una distinción entre el tipo de objetivo que podemos plantearnos, porque a veces tenemos objetivos emocionales, a veces tenemos objetivos de resultado y a veces tenemos objetivos conductuales. Hay algo que nos puede ayudar a estar más preparados para eso es aterrizarlo en términos de objetivos conductuales. Quisiera compartir un poquito cuál es la diferencia, ¿no?, entre cada uno de ellos. Dale, dale. Un objetivo emocional sería voy a estar en la carrera y voy a correr estando en paz mental. Voy a hacer la carrera sin ansiedad, sin sentirme ansioso. Voy a hacer esto estando entusiasmado. Eso sería un objetivo emocional y sobre esos tenemos menos poder de control. Si mi propósito es no sentirme ansioso durante la carrera, pues está difícil, ¿no? Está complicado si es una situación que es importante para mí, que es una situación difícil, que es una situación que probablemente está resultando en un reto importante, que no sienta nada de ansiedad. Seguramente voy a sentir algo de ansiedad, seguramente voy a sentir algo de cansancio, pero si mi propósito es no sentirlo, tal vez no lo vaya a conseguir. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con que mis objetivos no vayan a ser emocionales, no porque esté mal, sino porque tenemos menos probabilidad de controlar lo que sentimos. Tengo más probabilidad de controlar lo que hago, no el cómo siento o experimento las cosas. Eh, o inclusive el cómo llego a pensar en un momento determinado. También de repente que me llegue el pensamiento de ya me cansé o el pensamiento de ya no puedo más, pues tal vez yo no puedo evitar que de pronto llegue ese tipo de pensamiento, pero sí puedo centrarme en un objetivo conductual que me diga qué es lo que voy a hacer concretamente, cómo voy a manejar ese tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos también los objetivos de resultado. Los de resultado, si bien ahí ya tengo un poquito más de influencia sobre ellos, tampoco es algo que yo determine completamente. Por ejemplo, hacer la carrera en menos de cierto tiempo. Ese sería un objetivo de resultado. Parte depende de lo que yo hago. Parte no depende necesariamente de lo que yo hago. Está parcialmente bajo mi control. ¿Por qué? Porque puede que yo haya entrenado, ¿sí?, muchísimo, puede que yo me haya esforzado mucho para alcanzar esa meta o ese resultado y que al final, no sé, el día de la carrera, las condiciones climáticas estaban horribles y el aire estaba como muy sofocante y eso no lo había considerado y al final impactó en mi desempeño, ¿no? O que al momento de la carrera di un mal paso, me lesioné
pues ya no lo pude, no voy a alcanzar, ¿no? La meta que me había propuesto. Por eso digo, son metas o objetivos que están parcialmente bajo mi control. Pero lo que sí está bajo mi control es el qué hago. Esos son los objetivos conductuales. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a correr tantos kilómetros. Pues voy cuando sienta ansiedad, voy a enfocarme en cómo es esa ansiedad, voy a enfocarme en qué es lo que está ocurriendo también a mi alrededor y voy a recordarme qué es tan importante para mí como para estar haciendo esta carrera. Cuando sienta cansancio, voy a reducir la velocidad de correr un poquito y después de unos 30 segunditos vuelvo a acelerar nuevamente, ¿no? O sea, esos son objetivos conductuales, no es el resultado, es lo que yo voy a hacer. Entonces, es importante distinguir entre esos tres tipos de objetivos para que nos centremos en aquellos en donde tengo más probabilidad de tener control o de que sea algo que yo elija. Y te digo, esos son los conductuales. Entonces estamos hablando que para preparar la mente, los objetivos que nos planteemos en la carrera, fundamentalmente, no únicamente, sino fundamentalmente tienen que ser los conductuales, las acciones que están en nuestras manos, por eso nos hemos preparado y que las podemos controlar. Y eso depende absolutamente de nosotros. Exactamente. Y en la medida de lo posible, más bien soltar los objetivos emocionales, porque esos no los controlo. O sea, yo no sé qué tanto me voy a cansar y no lo elijo. Yo no sé qué tanto me van a venir pensamientos difíciles, tampoco lo controlo. Yo no sé qué tanto voy a sentir emociones difíciles, tampoco lo controlo. Entonces, sería abandonar esos objetivos y centrarme más bien, independientemente de cómo me sienta, independientemente de los pensamientos que me lleguen a mi mente, ¿qué voy a hacer? Esos son los objetivos conductuales. Idealmente están orientados hacia los objetivos de resultado, pero también hay que ser conscientes que no siempre los voy a poder alcanzar, no siempre están completamente bajo mi control, pero los conductuales sí. Entonces, podemos centrarnos en esos últimos dos, ¿no? O sea, también soltar el tema de la obsesión por resultados. Los runners viven obsesionados por correr más rápido, por hacer podio, sobre todo competitivos. Y eso al final también termina saboteándose, ¿no? Porque hay un montón de factores que impiden, hasta los más elite, por ejemplo, Kipchoge, que es el gran maratonista, el campeón mundial, él ha abandonado carreras. Porque imagínate la preparación de Kipchoge, pues es el número uno. Entonces no siempre va a ganar, no siempre va a llegar primero, no siempre va a hacer su tiempo y él ha comprendido muy bien, ¿no? Entonces por eso abandona. Sin embargo, los runners, que ni siquiera somos competitivos ni elite, no queremos abandonar. Entonces estamos ya con el cuerpo deshecho y sin embargo eso, ¿no? Se puede con la mente y al final le hacemos daño a nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirve eso si no lo voy a disfrutar? Voy a frustrarme un montón, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar. Muy bien lo que dices tú, soltar. Hay que aprender a soltar. Lo cual no quiere decir que no esté encaminado y que no quiera ganar o que no quiera mejorar, ¿no? Claro que sí, y trabajamos por hacerlo, pero lo planteamos de una forma realista, no como tú lo señalabas, de una forma ya obsesiva e inclusive que pudiera resultar perjudicial. Ahí la clave un poquito es el qué tan flexibles estamos siendo también con ellos y realistas. Y también qué tanto yo estoy cuidando de mí en el proceso. El verificar que precisamente no por alcanzar un objetivo de este tipo, pues vaya a lesionarme, ¿no? Porque a veces está muy romantizado, incluso tal vez en películas, principalmente en películas, cómo va el corredor, ¿no? O cómo va el héroe y ya va todo lastimado, ¿no? Y se ve, ¿no? Que va cojeando y al final ya se va acercando a la meta y le mete más, ¿no? Y hasta los últimos pasos corre más y etcétera, y lo ponen como un triunfador y como una persona súper perseverante y exitosa, etcétera. Y pero eso es en la película, ¿no? En la realidad si hacemos algo como eso y no me permito tal vez reponerme de una lesión de este tipo y no hago caso de la función que tiene el dolor, que es suspender algo, no solamente tal vez sí termino la carrera, pero tengo una lesión de por vida que tal vez incluso empeoró por no permitirme en su momento tener el reposo indicado. Entonces, ahí creo que es importante justo el discriminar o distinguir entre cosas que son realistas y cosas que entran tal vez ya dentro de la ficción. Y cómo manejar también todas estas situaciones eh, desde el punto de vista de el hablarse con uno mismo. A mí me funciona mucho eso. Yo corro fondos, distancias muy largas, y esas distancias me dice la gente, ¿cómo puedes correr 2 horas, 3 horas, 4 horas? Es más, hace un mes
hice mi segundo ultramaratón, no 42, sino 50 kilómetros, en 5 horas y algo, ¿no? Y la gente me dice, ¿cómo puedes correr 5 horas solo? Y es una ultramaratón que se hace en la costanera de Lima a la medianoche, oscuro, y es el momento más íntimo para mí. Fue maravilloso, ¿ah? Porque a diferencia de las maratones que se corren en el día y tú ves a la gente, el bullicio, eso también creo que contribuye a ciertos estados anímicos, ¿no? El que tengas gente ahí, a los mismos competidores. En esta ultramaratón no, es en la noche, oscuro. Y la otra diferencia es que a diferencia de una maratón, corren menos personas, 250 personas. Y fue fabuloso para mí porque corrí tranquilo, me sentí a mí mismo hablándome, sintiéndome, como decías tú en anteriores programas, ¿no? Disfrutar el viento, el aire, esas cosas que te da el recorrido y comenzaba a hablar conmigo mismo. Me hablaba, me sentía y fue reconfortante. Entonces, por ahí va también el tema, cómo hablarse a sí mismo, cómo aprender a conectarse con sí mismo, cosa que lamentablemente le hemos perdido, ¿no? En estos tiempos de virtualidad, inmediatez, ¿no? No nos comunicamos con los demás y menos con nosotros mismos. Eso es clave, ¿no? Sí, sí, y mira, el cómo hacerlo, yo ahí te lo plantearía como de ¿para qué lo estás haciendo? Si lo que tú quieres es ser como este compañero o este amigo que da soporte, que apoya, que alienta a que continúe, pues probablemente el tipo de discurso que voy a tener conmigo mismo va a ser un discurso un poco más gentil, más cálido, más compasivo, donde diga, oye, estoy sintiendo mucho cansancio, esto está realmente complicado, realmente está pesado esto, y es importante seguir adelante porque pues es parte de mi pasión, es parte de lo que quiero yo ir consiguiendo. Voy a permitirme correr unos minutos más, o voy a permitirme unos kilómetros más, ¿no? Contrario a lo que también vemos a veces, igual en este tipo de películas como el entrenador, ¿no? El entrenador que te empieza a gritar, pues que no puedes, holgazán, muévete, vas a fracasar, si sigues así vas a ser un mediocre, etcétera. Y es este entrenador rudo que intenta motivarte, pero a base de latigazos, ¿no? A base de estar insultando, a base de estar diciendo cosas, Violentando. violentando cosas despectivas. Entonces yo ahí preguntaría, bueno, ¿qué tipo de trato quieres tener contigo mismo? ¿Quieres ser el entrenador rudo, el que te mueve a base de insultos, a base de regaños? ¿O el amigo más gentil, más cálido, que no tampoco alienta a que abandones? Es un amigo que sí trata de reconocer que la situación es complicada y que necesitamos tal vez esforzarnos y que ahorita está doliendo y que ahorita está siendo difícil y que es importante continuar y venga, le seguimos. No quiere decir que adoptemos tampoco una postura de, bueno, pues si ya te cansaste, ya, ahí, está bien, ¿no? Ya déjalo. No, es una forma de hablarnos que incentive a continuar, pero que no caiga en esta parte más despectiva, ¿no? O ruda que podríamos llegar a tener. Habrá quienes les funcione y si te funciona, adelante, sigue utilizando ese tipo de cosas. Pero la realidad es que recurrir a esto a largo plazo suele tener un efecto contraproducente, porque entonces me estoy yendo más por juicios, más por comparaciones, me llego a evaluar si soy o no soy suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, a largo plazo no suele ser tan buena idea recurrir a eso. Vamos, depende de cada quien, qué te funciona, ¿no? Y ha pasado con elites también. Por ejemplo, esta atleta, esta gimnasta norteamericana, Páez, que llegó a ganar muchas cosas de jovencita, donó su momento más importante de la gimnasia porque era sometida a presión de su padre, sobre todo de su padre, y ella entró en un problema emocional, psicológico y abandonó la gimnasia, no sé, por un año, 2 años, y luego volvió a los últimos Juegos Olímpicos, pero ya me imagino con una terapia, con todo un tema psicológico y preparación mental que recibió, y ella decidió volver, y volvió distinta y a ganar. Entonces, es clave nosotros que cómo nos hablamos. Sí. Somos los primeros que tenemos que hablarnos bien, que tenemos que hablarnos respetuosamente para definitivamente poder cumplir nuestros objetivos, ¿no? Sobre todo en el caso de una maratón. Y reconocer que nuestra valía no depende de lo que hagamos, de lo que logremos, que muchas veces es justo lo que lleva a las personas o a entrar en un cuadro depresivo o abandonar
cosas que son importantes, no sentirse suficientes o no sentirse valiosos para algo, incluso cargarle, ¿no? Todo el peso de su valor como persona a un área de su vida, cuando en realidad pues, ningún área de nuestra vida habla de nuestro valor. Somos valiosos por el hecho de ser personas y punto. No tengo que justificarlo con cuántas medallas llevo, cuántos maratones he ganado, cuál ha sido mi carrera más larga. O sea, digo, todo eso está padre y qué bueno que estemos orgullosos de eso, por supuesto, son logros. Eso no quiere decir que te haga más valioso que una persona que no lo ha conseguido, o que si no lo has conseguido te haga menos valioso que un atleta de élite. Ahora, ya entrando al día de la carrera, estamos en la previa, salimos de la casa, listos, vestidos, nos hemos alistado. Es más, antes de eso, la previa, hay esa sensación de no poder dormir incluso, que nos cuesta, y además tenemos que dormir, y esas 8 horas, 7 horas mínimo, pero no dormimos, la mayoría, ¿no? Estamos ahí pensando, el reloj, en fin, eso, antes de la carrera, en la previa, ¿cómo manejar esas situaciones? ¿Eso se podría decir ansiedad? Es probable. Yo ahí lo que haría es, antes de la carrera, fomentar la parte de autorregulación fisiológica, porque no es lo mismo el estado fisiológico de mi cuerpo de cuando ya tengo que estar corriendo al estado fisiológico de cuando tendría que estar descansando. ¿Sí? Y algo sobre lo que podemos empezar a tomar control, que muchas veces no le prestamos atención, pero que podemos llegar a controlar, es la forma en la que estamos respirando. ¿Sí? Porque la forma en la que respiramos influye sobre la forma en la que nuestro sistema nervioso central procesa información y también sobre la forma en la que responde y el cómo regula otros sistemas del cuerpo. A veces no nos damos cuenta que estamos ansiosos por algo y que estamos respirando casi, casi como si ya estuviera en la maratón, ¿no? Como si ya estuviera corriendo. Y esa forma de respirar en un estado de, por ejemplo, si estoy en la cama, eso no nos va a ayudar a entrar en un estado de reposo. De la misma forma que respirar tranquilamente mientras estamos corriendo no nos va a ayudar a tener nuestro mejor rendimiento. Entonces, una preparación que puede ayudarnos tanto en el pre como dentro de la carrera es cuidar la forma en la que estamos respirando, que esa respiración sea acorde al momento. Si ahorita es el momento de descansar, bueno, entonces tal vez una respiración que es un poquito más baja, más profunda, más extensa, más completa, más lenta y que además tal vez la exhalación es más lenta que la inhalación. Ese tipo de respiración es una respiración que nos ayuda a entrar en un estado más de cercanía, de conexión con la gente, conmigo mismo y de reposo, contrario al tipo de respiración cuando estoy teniendo una actividad física vigorosa, en donde la respiración generalmente es más rápida, a mayor frecuencia, suele ser más agitada y que contribuye finalmente a que verdaderamente oxigene más y movilice más fácilmente recursos de energía. Entonces esa sería una invitación que haría. No necesariamente al quedarme clavado aquí, porque justo esto es lo que contribuye a que no podamos dormir. Estar, sí, en un estado fisiológico de activación, pero mucho de lo que lo sostiene es lo que está pasando aquí. Yo visualizándome ya en la carrera, yo pensando que ya estoy en la carrera, viendo con cuántos voy a competir, esto lo que está haciendo es una representación interna de lo que pudiera estar ocurriendo afuera. Y mi cuerpo va a reaccionar como si eso estuviera ocurriendo. Entonces, más que centrarme en seguir pensando en eso, yo me centraría más bien en cómo estoy respirando y llevar esa respiración a algo que sea compatible con lo del momento. Y ya en la competencia, ahora sí, ya en el maratón, ahora sí, entonces el tipo de respiración que voy a tener va a ser diferente. Va a ser una respiración más relacionada con la movilización de energía y con que yo pueda sostenerme así por un tiempo prolongado, ¿no? Y ya entrando en la carrera, digamos, estamos ya en la partida y hay un tiempo de espera que desespera, pues. A pesar de que puede ser un minuto, parece una eternidad. Uno ya está ya en la línea, pero sin embargo las carreras por lo general no arrancan en punto, ¿no? Te dicen a una hora, ya estás tú ahí y lo peor de todo es que ya está la hora, porque además la mayoría corremos con estos relojes inteligentes que ya están programados para dar la partida y le ponemos start y listo. Pero sin embargo, ya pasa un minuto, pasa 2 minutos y los organizadores siguen hablando, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo manejar esa parte también de presión que nos hace a nosotros mismos? Y además, estamos hablando de una multitud que también nos está transmitiendo lo mismo, ¿no? Y eso de por sí daña la partida. A muchos les afecta en su carrera porque salen un poco disminuidos o contrariados.
quizás eso, ¿no? Contrariados. Y eso ya te afecta la normalidad de tu carrera, ¿no? ¿Cómo manejar eso, por ejemplo? Sí, fíjate, esas son situaciones que tú no controlas. Tú no eliges cuánto Así se es. van a tardar. Pero si tienes ahí disponibles unos segunditos o unos minutitos más, ¿qué sería lo más importante para mí en ese momento? Tal vez el seguir estirando un poquito, tal vez el seguir calentando o mantener calientitos los músculos, porque si ya estiré, ya calenté y de pronto me quedo congelado, que se están tardando, salgo y me da un calambre. Entonces, tal vez el conservar esa parte, ¿no? El seguir en movimiento, no un movimiento vigoroso, pero sí un movimiento que mantenga calientitos a mis músculos, tal vez seguir estirando, tal vez enfocarme en las sensaciones que implican el estiramiento, en las sensaciones, como tú decías hace rato, toda la cuestión física sin emitir un juicio. O sea, sí hay un montón de gente, sí veo que muchas personas están ansiosas, pero ¿qué más puedo ver? ¿Qué más hay ahí? Y que sea importante para mí ir reconociendo. Es estar centrado más en lo que está ocurriendo en mi cuerpo, lo que está haciendo mi cuerpo y lo que está ocurriendo afuera, más que en las evaluaciones de lo que está sucediendo en ese momento. Porque si me quedo en las evaluaciones, me voy a quedar el qué está pasando, por qué se tardan tanto, ya me fastidié, ya no quiero estar aquí, ya deberían de haberse apurado, por qué no se organizan bien, por qué no esto, por qué no aquello. Y es una pelea con la realidad, una realidad que tú no puedes cambiar. Una forma de no pelearme con la realidad es simplemente centrarme en una descripción de lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo abarca tanto lo que yo estoy haciendo como lo que está sucediendo en el exterior sin emitir un juicio necesariamente. Eso es algo que Y ayudaría a tener algunos pensamientos en ese momento que apunten más bien a todo lo que estás diciendo, no problematizarnos, sino más bien relajarnos. ¿Qué pensamientos, por ejemplo, ese momento en que van a dar la partida? yo los manejo más que como pensamientos orientados a algo, serían algunos recordatorios. Por ejemplo, ok, ¿qué es lo que está habiendo una demora, no? Y si mi mente empieza a decirme, esto no debería de ser así, deberían haber empezado a tiempo, debían haberse organizado mejor, etcétera, etcétera, ¿cuál sería la descripción? Está retrasándose esto. Punto. No tengo que pelearme con eso. ¿Sabe? No me tiene que gustar, pero ahorita, ¿qué es lo más importante? Por eso yo decía un recordatorio. Se está retrasando la carrera. Ok, no lo controlas. ¿Qué sí puedes controlar? ¿Y qué es más importante para ti en este momento? Conservarme en actividad, conservar los músculos calientes. Ok, centrémonos en eso, ¿no? Y entonces seguir estirando. Por eso, más que adoptar un pensamiento de otra evaluación, así como no hay problema, que se tarden lo que quieran. Lo importante es que ahorita empiece, o sea, más que seguir aquí dándole vueltas a las situaciones, recordarme qué es lo que tengo que hacer en ese momento, qué me había propuesto. En caso de que se retrase, ¿qué va a ser lo más importante? Conservar el calor. Ok, centrémonos en eso. En caso de que se retrase, ¿qué va a ser lo más importante? Atender a lo que está ocurriendo afuera. Ah, bueno, entonces me regreso hacia lo que está ocurriendo afuera. Entonces serían más como recordatorios de qué es importante hacer en este momento. Y eso aplica para toda la carrera. O sea, si de repente me llegan pensamientos de, ya no puedo más, ok, ¿qué me había dicho? ¿Qué me iba a recordar en esta situación? Cuando no pudiera más, ¿qué me iba a recordar? Primero, tal vez puedo validar esto que estoy sintiendo. Oye, pues sí, ya llevamos más de 20 kilómetros. Soy humano. Por supuesto que voy a sentir cansancio. Es cierto que estoy sintiendo cansancio. Puedo intentar continuar unos minutos más. Puedo intentar llegar al siguiente kilómetro. Eso es algo que tal vez me voy a recordar. ¿Qué no voy a hacer? Pues no me voy a empezar a pelear, ¿no? Con ese pensamiento de sentir cansancio. Te fijas, más bien la alternativa hace ratito fue validarlo, decir, pues claro, ¿quién no se cansaría después de correr 20 kilómetros? ¿Quién no estaría agotado? ¿Quién no se sentiría mal de estar ya 2 horas, ¿no? Bajo el sol. Sí, claro, es algo duro, es algo pesado y me voy a recordar por qué es importante para mí seguir haciendo esto y voy a tratar de mantenerme unos minutos más. Solamente. Ese es un recordatorio que puedo tener. Y ayuda también a ver por partes el camino, ¿no? Porque mentalmente el cerebro funciona de otra manera en lugar de decir faltan tantos kilómetros que seccionarlo, ¿no? Yo particularmente mi estrategia de maratón lo secciono en 4 partes. Para mí la primera parte es 10 kilómetros. Para mí tener claro los 10 primeros kilómetros, listo, paso los 10 y me da una satisfacción de, uy, listo. Entonces comienzo a ver mi cuerpo, mis piernas, todo, chévere. Luego ya voy, ya me olvido esos 10 kilómetros, vuelta a la página, arrancan otros nuevos 10 kilómetros para mí.
Y así, hasta llegar, para mí particularmente y para mi mente, mis sensaciones, llegar al kilómetro 30 es la principal satisfacción. Porque cómo llego al kilómetro 30, esos últimos 12 kilómetros para el maratón que me falta van a ser determinantes. Porque si llego bien, con buenas sensaciones, disfrutando el aire, la brisa, yo sé que esos 12 kilómetros que vienen no van a ser tortura. Entonces es importante también seccionar. Sí, por supuesto. Eso es lo que decías de la motivación. ¿Qué es lo que espero ir obteniendo de todo esto? Entonces, si yo digo, pues mi objetivo central es aventarme los 42, padre, ¿no? Pero es una meta súper grandota. En cambio, si me voy poniendo metas más pequeñitas de las de resultado, como decíamos, ¿no? Y las vamos emparejando incluso con los conductuales. Por ejemplo, los primeros 10 kilómetros, ¿qué voy a hacer para acercarme a la meta de resultado? Para llegar a los primeros 10 kilómetros, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar trotando, tal vez. Voy a empezar con un ritmo relativamente tranquilo, ¿no? Digo, ahí yo desconozco, ¿eh? No, no, yo nunca he corrido, no creo que yo te aguante más de 5 kilómetros, este, pero ¿cómo lo manejas? Tal vez los primeros 10 los corro de una forma, los siguientes 10 tal vez es un poquito más aplanado, más tratando de sostenerlo, los siguientes 10 tal vez le bajo un poquito más al ritmo y los últimos tal vez ya le subo un poquito o lo sostengo y ya los últimos dos, ahí sí ya le meto, no lo sé, ¿no? Pero eso es la parte conductual, que es lo que vamos a definir y los objetivos meta, los primeros 10 kilómetros, como tú decías, y viene la satisfacción de ya lo conseguí, esos primeros 10 ya los conseguí y está bien, porque eso nos puede ayudar a seguir alentados a hacerlo. Si yo me espero hasta la gratificación grandota de llegar a los 40 y no voy a esperar mucho y a nosotros nos suele funcionar más gratificaciones inmediatas, aunque sean chiquitas. Después la gratificación grandota, ¿no? De terminar la carrera, pero sí es importante tener algunas recompensas pequeñitas en el Inter. ¿Cómo superar el miedo? Porque ya en la carrera, el gran monstruo, el gran temor es el muro. La mayoría de gente, yo diría la totalidad, o conforme uno va aprendiendo de esto, yo particularmente ya llevo más de 15 años, hace mi maratón número 15, y yo desde hace 4 maratones no tengo el problema del muro. Para mí no existe el muro, se fue el miedo, el monstruo, ya no existe, el cuco, como le decimos acá. Pero eso fue resultado de años. Pero sin embargo, la mayoría, la totalidad, te diría que los que están comenzando en esto sobre todo, y los que llevan algunas maratones, ya no tantas, y no se han preparado, siguen teniendo el miedo, a todos le tienen miedo al muro. Y eso es un temor real, porque basta que digan, ¿no? El muro es el kilómetro 30, a partir del 30, entre 30 y 33 es el muro. Y claro, en la carrera tú ves los números de kilometraje. Entonces la gente que llega con miedo al muro, llega con miedo a verse el letrero de 30 kilómetros porque ya en su mente, entonces como que automáticamente el numerito ese dice que te vas a tener que poner mal. ¿Y cómo manejar? Porque eso es temor, pues. Y de pronto es un temor infundado, porque estás bien. Y no porque dice 30 kilómetros, 31 me tengo que poner mal. ¿Cómo afrontar ese miedo? ¿Cómo superar? Bueno, ahí acabas de dar una primera aproximación, ¿no? Primero reconociendo lo que es y distinguiendo entre interpretaciones que a veces podemos hacer, ¿no? Ahora, sería entendible tener miedo a algo que toda la gente te ha dicho que es algo, pues sí, ¿no? Entonces, paradójicamente, para manejar emociones difíciles, no nos suele ayudar pelearme con ellas. Si yo me juzgo, si yo me critico porque estoy sintiendo miedo, generalmente voy a promover que haya más miedo y va a ser peor para mí. Entonces, yo puedo decirme algo así como, ok, estoy sintiendo, esto es miedo. Ok, así se siente el miedo. Está bien tener miedo. Finalmente estoy ante una situación difícil. Está bien tener miedo. No tiene nada de malo que me dé miedo esto. ¿Qué voy a hacer cuando esté sintiendo este miedo? Pues tal vez voy a hablarme de una forma más gentil. Voy a reconocer que ahí está el miedo. ¿Y por qué está ahí ese miedo? Pues porque esto es importante para mí, entonces voy a intentar continuar. Y también, como decíamos hace rato, admitiendo que tal vez esté la posibilidad de que no termine. Y no terminaré y la siguiente lo volveré a intentar, ¿no? Pero es que voy a tratar de terminar. Si no se logra, no pasa nada. Tomo esto como una experiencia, aprendo,
tal vez veo una estrategia diferente para la próxima, veo qué fue lo que hice, tal vez los primeros 10 kilómetros me esforcé de más, ¿no? Me sobrecargué, tal vez, ¿qué fue lo que pasó? Si no me resulta algo, lo mejor que podemos hacer es tomarlo como una experiencia de aprendizaje para que la siguiente implemente un cambio y no pasa nada. Por eso decíamos hace rato que es tan perjudicial el que yo me ponga estas expectativas de, además de valía de mi persona por si termino o no termino. ¿Qué más da si no termino? No pasa nada, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a intentar. Finalmente esto lo estoy haciendo porque es importante para mí, no por demostrarle nada a ninguna otra persona. Entonces, ¿que va a doler? Por supuesto. ¿Voy a sentir feo de no terminarlo? Claro que sí. Y puedo consolarme por eso. Pero eso no quiere decir que si no lo logro, ya voy a abandonar esta actividad. Me limpio, ¿no? O sea, me limpio las heridas, ¿no? Me cuido y lo intento nuevamente, tal vez con una estrategia nueva, tal vez entrenando un poquito más previamente, tal vez calentando mejor, tal vez cuidando mi alimentación, tal vez cuidando la estrategia que estoy siguiendo y ya lo tomo como una experiencia para seguir creciendo, no como una derrota de la cual no me voy a poder levantar. Eso es mucho de lo que contribuye a ese miedo. Pero eso no quiere decir que aún así que no sienta. O sea, sí se vale sentirlo, se vale incluso reconocer que ahí está, pero también el recordarme cómo voy a tratarme y cómo voy a manejar una situación así. Y es clave lo que estás diciendo, tomar esto como una experiencia. Lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo, es un excelente maestro, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a querer aprender solo de lo bueno y en realidad lo malo nos enseña un montón. Revisamos hacia atrás qué no hicimos o qué hicimos inadecuadamente y te comento, ¿no? Y bueno, tengo como principio parte de mi salud, la salud mental, ir a terapia, conversar con un terapista, no porque tenga algún problema necesariamente o trauma, simplemente porque uno necesita cierta orientación cuando tiene ciertas situaciones que le pasan en la vida y en el running particularmente. Y cuando tenía el muro, me daba cuenta que era real. Tenía calambres, básicamente calambres, hasta ahí. Sin embargo, no eran tan críticos que me impedían culminar la meta. Sin embargo, llegaba pues en un tiempo excesivo que era el que no quería. Pero tranquilo, como dices tú, ¿no? No hay tragedia ahí, ya pues he llegado más del tiempo que estimaba, pero nada, viene la siguiente maratón y claro, ¿cómo lo hacía? Desde el punto de vista físico y técnico comenzaba a revisar un checklist de qué pasó, ¿no? De pronto la alimentación, de pronto no fortalecí, de pronto me faltaban ciertos ejercicios o técnicas, en fin. Luego lo conversaba con un preparador, bueno, un médico. El médico me decía, ¿sabes qué? Dañaste esto, dañaste el otro, tienes esta lesión. Terapia, luego un preparador técnico. Y en la terapia, el terapista, mi terapista, cuando iba, psicólogo, le comentaba también eso. Desde el punto de vista de estas sensaciones, de estos fastidios, de estas molestias, y me decía, pues, ¿no? Bien, tú ya sabes qué pasó, analizaba con él qué pasó. Y ahora lo que tienes que hacer es corregir esto para que luego, en la siguiente maratón, ya no tengas esos problemas y tu mente comience a entender de que ya no hay esas razones que te tienen que llevar a temer el muro. Pueden aparecer otras, porque van a aparecer. Bueno, y así te digo, fue un proceso de 3 4 años, tanto físico, médico, técnico, psicológico, 3 4 años, y desde el cuarto año de ese proceso no tengo el problema del muro. Es más, ya en los 30 kilómetros, al contrario, para mí más bien en lugar de temor, es placentero, porque es el indicador de que estoy bien y me va bien. Entonces es fundamental también el tema de reflexionar, racionalizar desde esa experiencia emocional, mental que representa este esfuerzo físico de maratón. No todo es correr, también hay que hacer ese ejercicio hacia atrás, ¿no? Sí, por supuesto. Y si te fijas, es algo que te ayuda a consolidar tu aprendizaje, a verdaderamente detectar qué es lo que me ayuda y qué no me está ayudando. Ya ves, lo que hacemos es anticiparnos a posibles cosas que pudiera decirme mi mente. Ya me las sé, ya las anticipé, ¿no? Ya sabía que en algún momento me iba a mandar uno de estos mensajes. No tengo que tomarlo de manera tan aprensiva, puedo tomarlo justo como un pensamiento. Una Así es. de las herramientas que a veces utilizamos le llamamos defusión cognitiva, que lo que implica no es convencerme de lo contrario, no implica reformular o replantear el pensamiento, sino verlo como un pensamiento. El hecho de que me llegue el pensamiento de me voy a acalambrar no quiere decir que sea una predicción de me voy a acalambrar. Estoy teniendo el pensamiento de que me voy a acalambrar. Es un pensamiento. Y así como puede llegarme ese pensamiento, me pueden llegar otros. La cuestión es no caer en un enredo con esos pensamientos que me lleve a que sin querer, tal vez yo
también empiece a generar algunas cuestiones somáticas relacionadas con eso. Pero también lo que planteabas es importante, la cuestión de la reflexión, del detectar qué fue lo que ocurrió y cómo aprender de ello para hacer los ajustes necesarios. Un aprendizaje desde el punto de vista psicológico, lo que implica aprendizaje es cambio en el comportamiento. Entonces, ahorita pasó esto, que aprendí, que voy a cambiar. Entonces, para la siguiente, ¿cómo voy a manejar esta situación? Por eso, pues no es un fracaso, es una experiencia de aprendizaje. ¿Que me hubiera gustado hacerlo más rápido? Sí, me hubiera gustado. Y voy a seguir trabajando en hacerlo un poco más rápido. ¿Que me hubiera gustado haber aguantado más kilómetros? Sí, también. Y voy a seguir trabajando para aguantar más. Ahorita no lo conseguí, no pasa nada. Soy humano. También, no siempre me tienen que salir las cosas, pero puedo aprender de lo que ocurrió aquí para seguir mejorando. Y sobre todo que uno sienta que ha aprendido, ¿no? Que uno sienta que ha mejorado. Eso ayuda mucho a la mente a que nos dé esa confianza, ¿no? Que si uno tiene inseguridades, nuestra mente también tiene inseguridades, porque hay un tema ahí también de la profecía anticipada, ¿no? Sí, pues si yo digo, me voy a calambrar, probablemente estoy bien, no tengo por qué calambrarme, pero sin embargo ya, mi inseguridad me lleva a decirme, y es más, lo asocia al kilómetro 30, al muro, kilómetro 30, 31, calambre. Y de pronto no, pues estoy bien, sin embargo, como que me sugestiono. Y eso es lo que hay que superar también, esos pensamientos, esas profecías anticipadas. Sí, justo, y ahí es a donde hacía referencia con la parte de difusión, de ese tipo de pensamientos. Primero saber que ahí van a estar, ¿no? Que me va a llegar un pensamiento como ese, pero también ir reconociendo que tal vez no es algo que necesariamente tenga que dirigir lo que estoy haciendo o que sea una profecía de lo que va a ocurrir, pero sobre todo el plantearme cuando llegue ese pensamiento qué voy a hacer y qué no voy a hacer, porque Así si es. llega ese pensamiento y empiezo a examinar, ¿no?, mentalmente cómo están mis piernas, ¿no?, y empiezo a verificar que no vaya a haber alguna molestia y empiezo a verificar que no vaya a haber ahí una sensación, etcétera, sin querer estoy haciendo cosas que contribuyen a que yo me la empiece a creer, ¿no? O a que me empiece a comprar esa historia. ¿Qué sí voy a hacer? Reconocerlo como pensamiento. ¿Qué sí voy a hacer? Reconocer que es entendible que de pronto a mi mente le lleguen cosas como estas. ¿Qué sí voy a hacer? Mantenerme enfocado en la técnica que voy a ir implementando. ¿Qué sí voy a hacer? Mantenerme enfocado en las sensaciones de lo que está sucediendo en el exterior. ¿Qué más voy a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que manejamos, ¿no? Como una preparación psicológica, el saber de antemano qué sí hacer y qué no hacer en algunas de las situaciones que tal vez yo ya me estoy anticipando que pudieran llegar a ocurrir. Y este tipo de pensamientos es algo de lo que anticipamos que pudiera llegar a ocurrir. No tiene que ser malo ni catastrófico que me lleguen los pensamientos, si los sé manejar, si no me engancho con ellos. ¿Alguna cosa final, Gerardo, desde tu expertise, tu experiencia para los maratonistas o para los que todos vamos a correr los 10, 21 kilómetros de esta charla que hemos compartido y los conocimientos que has dado? ¿Algún consejo final, alguna cosa adicional, una recomendación para que nos vaya bien? Sobre todo disfrutemos, porque de eso se trata. Yo creo que haría como un mini resumen, ¿no? Primero, centrarnos en lo que está bajo mi control y no en lo que no. O sea, soltar objetivos emocionales o incluso de sensaciones. Por ejemplo, el no tener calambres, yo no lo controlo. Yo puedo hacer el estiramiento, yo puedo comer bien, yo puedo hacer esto, pero yo no controlo. Si de repente me da un calambre, eso yo no lo controlo, ¿no? Entraría como dentro de los objetivos emocionales, o en este caso, más de reacciones físicas, ¿no? Centrarme más en los conductuales, plantearme metas que sean realistas, de resultados realistas, también aceptar que no necesariamente el que yo me la haya planteado quiere decir que la tengo que conseguir y que tiene que ser una regla el alcanzarla, pero sí puedo más bien centrarme en qué voy a hacer. Estar conectado con las experiencias del momento presente y con la forma en la que estoy conduciendo mi cuerpo en el momento presente. Decíamos, si es momento de descansar, ayudarle a mi cuerpo a que entre en un estado fisiológico de descanso. Si es un momento de actividad, ayudarle a mi cuerpo a que entre en un estado de actividad. Y decíamos, eso lo podemos manejar a partir de la activación muscular y a partir de la forma en la que estamos regulando nuestra respiración. Por ejemplo, la parte del tipo de trato que estoy teniendo hacia mi persona, cuidar no ser ese entrenador rudo, sino más bien tal vez adoptar una postura de un amigo que alienta, que es cálido y que está ahí para ayudarme a mantenerme a lo largo de una situación complicada, sin tampoco sin volverme como aquí utilizamos el término de ser barcos. Ser barco es como bueno, sí, no pasa nada, tú déjalo. No, es
tampoco quiere decir eso, es sí adoptar una postura de un amigo que alienta, que apoya, que te anima a continuar dentro del marco de lo realista y que sobre todo cuida de ti. O sea, siendo muy conscientes de que si llego a lesionarme, bueno, hay cosas que tal vez hay que priorizar, ¿no? Sobre la meta o el resultado que estoy buscando. Por otro lado, la parte del conectarme con diferentes elementos del momento presente, porque a veces vamos muy encerrados aquí y digo, estar 4 o 5 horas encerrado aquí, qué cansado, ¿no? Entonces, reconocer que mi experiencia presente incluye tanto experiencias internas como pensamientos, emociones, sensaciones, incluye sensaciones físicas de cómo está mi cuerpo y cómo lo estoy manejando, incluye las sensaciones que provienen del mundo exterior. Entonces yo puedo ir eligiendo hacia dónde voy a ir centrando mi atención. Tener mucha claridad del qué es lo que voy a hacer, tener estos recordatorios a la mano, tal vez ya estar anticipados al tipo de pensamientos que pudieran llegar, pero sobre todo el tratar de validar y normalizar el tipo de cosas que a veces le ponemos una etiqueta negativa. Por ejemplo, si mi mente me dice, es que no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, a veces lo tomamos como, me estoy autosaboteando. No necesariamente es autosabotaje. ¿Qué está haciendo mi mente ahí? Está tratando de prevenirme de una experiencia difícil. En realidad es un intento de mi mente por cuidar de mí mismo, de que no me duela algo. Entonces, ok, gracias por ese recordatorio, gracias por esa sugerencia, sé lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no necesito clasificar esos pensamientos como de manera despectiva o de sabotaje, porque eso implica que hay una parte dentro de mí que es mala, ¿no? Y que me quiere meter el pie, y no. La realidad es que a veces esos pensamientos están orientados porque hay una parte de mí que se preocupa, que no la pase mal, no me vaya a doler, ¿no? El fracaso, ¿no? Y entonces de anticipo me dice, no necesariamente me estoy metiendo el pie, es una forma que está tratando de utilizar una parte de mí para protegerme, ¿no? Soltar un poquito que eso es malo, también soltar el que es malo, sentir ansiedad, también la ansiedad tiene una función, tiene que ver con que hay algo importante detrás y que me está tratando de recordar eso, entonces escuchar el mensaje que hay detrás de las emociones en vez de pelearme con ellas. Lo mismo aplica tanto para pensamientos como emociones, más que pelearme con ellos, reconocer que hay algo importante de fondo por lo cual se están presentando y tratar de que mi conducta o lo que estoy haciendo esté alineada con eso que es importante. Creo que eso sería Valioso. Dos cosas, ¿no? El soltar y el reconocer. Creo que esas dos cosas fundamentales debemos aprender los runners y en general las personas para vivir tranquilos, disfrutar y no puedes cargarnos, que normalmente solemos hacernos y pelearnos con nosotros mismos y con el entorno. Muchísimas gracias, Gerardo. Realmente ha sido una conversación muy valiosa que los que nos están escuchando, los runners, les va a servir mucho para el día de la carrera. Y bueno, invitarte para los próximos programas porque también viene la post carrera, donde uno se lesiona, termina eufórico, termina frustrado, y ahí también hay un aspecto importante de gestionar esas emociones y esa parte mental. Así que sería interesante y de hecho voy a programar un programa especial para conversar sobre eso. Cómo trabajar esa gestión emocional, psicológica, mental, post carrera, sobre todo cuando las cosas no nos han ido bien. Así que te voy a invitar para un próximo programa para eso. Gracias, Gerardo. perfectísimo. Muchísimas gracias, Gerles. Yo encantado. Un gusto, como siempre. Nos vemos. Gracias, Gerardo. Así que ahí lo tienen, corredores. Hemos explorado cómo nuestra mente puede ser esa zapatilla invisible, pero poderosa que nos impulsa hacia adelante el día de la carrera. Recuerden que el miedo es natural, pero no tiene por qué ser el que dicte nuestro ritmo. Con las estrategias que hemos conversado, desde la visualización positiva y el diálogo interno constructivo, hasta la gestión de la ansiedad precarrera y el enfoque en el presente, tenemos las herramientas para afrontar esos kilómetros con confianza y determinación. No se trata solo de entrenar el cuerpo, sino también de fortalecer esa conexión mente-cuerpo, que nos llevará a cruzar la meta sintiéndonos orgullosos de lo que hemos logrado, más allá del tiempo marcado. Así que cuando nos atemos los cordones para el día de la carrera, recuerden que el cerebro es nuestro mejor aliado en esa increíble aventura del running. Salgan a correr con todo, menos con miedo, y disfruten cada zancada. Nos encontramos en un próximo episodio y sobre todo cruzando la meta. Hasta pronto. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.